loco por tu amor. ¿Quién es Lolita Traición? ¿Quién es Lolita Traición? Hostia, Lolita Traición es muchas cosas en este disco, la verdad. Fue un tema que nació aquí mismo, en este salón, un domingo aleatorio tocando la guitarra. Y Lolita Traición, la verdad es que creo que puede ser el tema que más ha evolucionado a lo largo de todo el disco, porque fue un tema muy difícil de terminar su composición. Y nació de una conversación que realmente la forma final de Lolita Traición nació de una conversación que tuvimos hace aproximadamente un año y medio en un bar al lado de nuestro querido Serendipia, con el que estábamos Jack, tú y yo, en el que hablamos de que... Es cierto, es verdad. De que el disco nos estaba quedando... Pues bueno, que las canciones que teníamos para nuestro futuro disco todavía sin nombre, bueno, pues estaba quedando un poco intenso, ¿no? Porque teníamos Maestros Lánguido. del Ruido Está quedando lánguido. y Redención y Pan y Tierra, bueno, que realmente es bastante guay, pero nos faltaba un poco quizás el Zombies, ¿no? Lo que fue Zombies en el primer disco de Hijos del Tercer Acorde. Nos faltaba algo así, una guasa, un ligero, porque también eso somos nosotros, no todo es tristeza, ¿no? En nuestro mundo. La Lolita Traición también nace de una apreciación que nos hicieron durante un concierto. Bueno, pues por hacer rock and roll la gente debe pensar que somos todos heteros y somos todos chicos muy malos y somos, pues bueno, lo que se entiende por rock and roll, ¿no? Que es tíos sudados haciéndose fotos en una vía del tren. Nosotros no queremos ser eso, bajo ningún concepto. Hemos querido demostrarlo con este tema y hemos querido... por encima de todo, Lolita Traición empezó siendo un tema en el que cuando habla de todas tus cicatrices al fin se sienten bien por una vez, joder, habla de la salida del armario, de la aceptación de uno mismo y de la luz que transmites cuando eres tú mismo, cuando te subes a un escenario y te conviertes en lo que eres. Y en ese sentido, en Hijos nos da igual de dónde vengas, que siempre vas a tener un lugar, nos da igual tu sexo, tu género, tu orientación sexual, cómo te identifiques, con qué te identifiques, nos parece de puta madre todo, tío, eres bienvenido en esta casa. Aquí siempre, perdón que te corte, intentamos generar un espacio seguro, tanto en nuestros conciertos como en el disco, para que todo el mundo encuentre un arropo, un hogar durante la hora o una hora y media que duran nuestros conciertos, que cada uno sea quien realmente quiere ser, sin que sea juzgado, y por supuesto quien venga a juzgar o quien venga a tocar los cojones, no es bien recibido. O sea, sí. Entonces, en ese sentido, Lolita Traición venía un poco en esa línea, de decir, tío, no vamos a hacernos apropiación de las reivindicaciones de un colectivo del que muchos no pertenecemos, pero creo que es guay decir... no somos la banda de rock de tus padres, somos otra cosa, ¿sabes? Estamos buscando otra cosa, queremos hacer llegar el proyecto y, digamos, hacernos eco de las preocupaciones, inquietudes, reivindicaciones, de todo tipo, del múltiple, digamos, el crisol de gente que nos sigue, ¿vale? Tenemos una parte importante de nuestro fandom que es de LGTBQ+, parte del colectivo, y creíamos importante hacer este tema, la verdad. Y además lo hemos hecho desde una perspectiva en la que no hemos querido tampoco forzar nada. Es que nosotros mismos sentimos como nuestras muchas de estas reivindicaciones. Al final, a muchos de nosotros también nos han hecho bullying por ser como somos, por ser distintos al resto. Y realmente quizás nace más de ahí, más que de un tema de orientación de género, de orientación sexual. Nace más de ahí, del sentirte distinto y de que la sociedad te juzgue por ello. Lolita Traición es una canción de amor absoluto. Es quizás nuestra primera canción de amor y que va joder, en nuestro universo, si hay algo que sí ha cambiado es que por fin parece que se ha encontrado que personas, digamos, diversas han encontrado por fin su lugar en un universo en el que ya realmente no hay ninguna regla y en el que creo que las reglas se van construyendo día a día por el camino. Por eso Lolita Traición nace como nuestro primer personaje drag. No hemos tampoco entrado en si realmente es transgénero o no. No creemos que tampoco sea parte de la narrativa. Lo dejamos a la libre imaginación del espectador. Pero Lolita Traición es un personaje de luz. Es un personaje... es una heroína de la tierra de nadie que va llevando su luz, su entretenimiento, su evasión a todos aquellos que la necesitan en nuestro universo. Y en ese sentido me parece muy guay, la verdad, que un personaje como nuestro pirata borracho, ¿no? Como el protagonista de la canción, el que escribe la canción, se esté absolutamente enamorado de ella. Hay una frase que para mí resume esta canción, que es la de... me han llamado muchas cosas, me han llamado fracasado. A Dios pongo por testigo, te voy a hacer un hombre casado. Creo que
es muy guay que plantear el que esta persona, este pirata borracho, sabe perfectamente que Lolita Traición es un hombre y es lo que quiere. Y está absolutamente enamorado de ese hombre que se pone unas tetas de plástico, se pone un vestido de purpurina y se sube a dar luz a Es la todas. reina de todas. Y es la más reina de todas. Y Sí. se sube a dar luz a todos aquellos que lo necesitan. Y encima, fíjate que más allá del todo el tema temática, social, etcétera, etcétera, sí es verdad que tanto por... Yo incluso con los propios miembros de la banda, con gente cercana a mí que me lo han dicho y tal, musicalmente hablando, es una de las canciones que mejor funcionan, que mejor se escuchan, de las más queridas. Y es que, dices tú, me acuerdo yo de un colega mío de Burgos que me dice que este tema es el que cualquier gente, cualquier chaval, cualquier persona mayor o lo que sea, se lo pondría en el coche disfrutándolo tranquilamente mientras va a su curro, mientras va a cualquier compra o lo que sea. Y es un tema que musicalmente hablando yo creo que es de los que mejor ha funcionado y de los que mejor ha calado dentro de todo Al3. Sí, creo que a la gente le ha cogido mucho cariño a Lolita. Muchísimo. Y además, a nivel de composición, a mí me encanta porque es un tema que yo tenía súper claro que quería que sonara como a punk de los 80, de la vieja escuela, pero al punk petardo, al punk más de la movida, ¿sabes? Sí, no, eso es. Un Caca Deluxe, un Alaska y los Pegamoides, una cosa así, ¿sabes? Y creo que en ese sentido lo hemos conseguido. Además, llega a un punto del mamarracheo en el que directamente dijimos, ¿y por qué no metemos...? Y lo metimos en los coros. Luego diré un apunte sobre eso. Digamos la canción en la que valía todo y creo que es maravillosa solo por eso, la verdad. Bueno, yo quería hacer una pequeña mención, o gran mención, a la voz de nuestro pirata borracho, que es el genial Björn Malmros, de la banda Jevanis Privateers, a los que admiramos, y yo personalmente es una de mis bandas favoritas, en las que bueno, me he basado mucho para buscar la estética de Hijos, para buscar un poco esa puesta en escena. A Jevanis Privateers les conocí por primera vez en el 2017. Tuve el placer de tocar con ellos en Alemania, con mi anterior banda. Y cuando les conocí a mí me volaron la cabeza, porque dije, es gente que no es que hagan folk ambientado en piratas, es que ellos son piratas de verdad. Salen de casa con el vestuario puesto, se suben al avión, llevan solo su instrumento y van actuando desde que salen de casa. Y bueno, conseguí acercarme a ellos, ¿no? De una manera, bueno, muy natural, la verdad. Muy natural. Sí. La verdad es que volvimos a compartir con ellos escenario en el Festival Mediabaden. En Alemania, ¿qué año fue? Self, en 2023. 2023. Y la verdad es que es gente completamente cercana, completamente humilde, unos actores y unos músicos como la copa de un pino. Y bueno, un día componiendo esta canción dijo Javi, joder, quedaría aquí de locos una voz como la de Jevanis Privateers, ¿no? Y bueno, de esta filosofía que llevamos a veces en Hijos del Tercer Acorde, de, bueno, como el no ya le tenemos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sí, la verdad es que tanto la voz como el acordeón de Björn son los que suenan en el puente. Y bueno, agradecidísimos con ellos de o sea, que este es un nombre en nuestro disco y me parece una cosa... Me encantaría algún día poder hacer la colaboración en directo, la verdad. directo, ojalá, sería increíble. No, y sobre todo que le planteamos a Björn que si algún día se grababa el videoclip... Nos encantaría... Que pa'lante. Lolita Traición. Para un momentito, porque es que fíjate, porque ya solo en estos primeros 10-15 segundos de la introducción, ya aquí tenemos un despiporre de cosas. O sea, yo creo que esto no hay nada más Hijos que esta introducción. No, o sea, me recuerda un poquito cuando grabamos a Cóctel Tradicional, porque claro, ya no solo están coros tuyos, la propia canción, la propia voz con la guitarra y tal, sino que aquí... Encima, ya lo hablamos con todos, yo como batería, aparte de batería, es que soy trompetista y es que quisimos meter, en cuanto oí esta canción digo yo, es que esto me suena a mariachi, colega, sí. Hay que meter la puñetera trompeta de alguna manera. Y ahí, en ese momento hay un pequeño efecto de yegua soprano haciendo el relincho, por así decirlo, pero es que ya no solo es eso, hay Jack y yo haciendo una tos, yo haciendo un grito, haciendo lo mariachi, como... cositas así, que dices tú, joder, tío, es que esto ya solo en los propios 15 primeros segundos, sí, ya dices tú, o esto suena o muy bien o muy mal. Sí. Y al final parece que resulta que suena de puta madre. ¿Quién se atreve a meter un didgeridoo y una trompeta en la misma canción? Bueno, pues nosotros... Hijos del Tercer Acorde. No tenemos miedo al éxito. Mira acordeón.
Realmente la canción cuando la escuchas es muy bonita, es muy bonita. Es que tiene toques, aquí hay un toque muy, muy heavy, tío, con eso, ese pedazo de riff de guitarra. Cabe decir que en directo al final estos coros son súper esenciales, que están cubiertos por Diego y por Jack. Y estos coros son esenciales para darle este rollo, ¿no? De ochentero, ¿no? Que Este pequeño detalle. Sí, Esos detalles de violín es que me encantan, tío. cabe decir que en estos detalles de violín en directo los hace Guille, cambiándose, poniéndose el vestuario de Lolita, mientras se está poniendo una falda, lleva el violín y en el backstage está haciendo estos detalles de violín. Es verdad que este tema vino muy de la mano del show con el que nos presentamos, que es que Guille se transforma en nuestra Lolita tradición, o Jack, depende del concierto. Depende se del transforma concierto. en nuestra Lolita Tenemos tradición. dos Lolitas, madre mía, fue increíble, ¿eh? Sí, la fue del increíble. acústico yo flipé. Sí, fue increíble. Lolita es un símbolo. Además es que Lolita hemos de decir que ninguna de las dos Lolitas avisan del vestuario que se van a poner. Entonces, sorpresa. Lo descubrimos en directo. Es ¿Qué sorpresa. pasa? Que es imposible estar tocando o estar recitando algo cuando aparecen Las Lolitas. Las Lolitas. Es un poco, fíjate, me ha sonado aquí como el pirata Roberts en La Princesa Prometida, que es un concepto, no es un solo personaje, es que va pasando como de generación en generación. Y dices tú, coño, a mí cuando me voló la cabeza cuando hicimos el acústico de Lolita, digo yo, coño. De hecho, vino bastante inspirado de un show que he visto. O sea, estos son como. Está guay este tipo de contenidos porque a uno le ayudan a pensar de dónde han venido sus inspiraciones. Entonces, realmente yo me di cuenta de que quizás vino bastante inspirado del show que vimos de Sunfire. Efectivamente, en con la Minnesota. gente de Harmony Glenn que salieron travestidos. Para hacer un cabaret. Un cabaret, básicamente, sí, para hacer un cabaret. efectivamente. Entonces, realmente- Yo eso me lo perdí, tío. Y en pijama. ¿En pijama qué? Era en camisón. Ah, sí, salieron en camisón y en pijama, es verdad. Y creo que de ahí viene parte de la idea del show. Qué en la guay. que nuestro Viator hace de nuestro protagonista y se declara a nuestra Lolita tradición, ¿no? Cada vez el regalo han sido un anillo vibrador, un pomo de puerta con un tirador de Sí, no, los regalos son las ofrendas a Lolita. Ese show es magnífico. También, y creo que también solo yo puede ir solo a lo más. mantengo en secreto y nunca le enseño a Lolita lo que se lo va a Claro, regalar. claro. Yo intenté calibrar muy bien a la hora de hacer la letra para que no se convirtiera tampoco en una parodia de que lo que queríamos al final defender, de lo que queríamos hablar. O sea, es un tema al final que va de lo que va de una drag queen. Una drag queen, además, su show se caracteriza siempre por ser una cosa humorística, paródica, divertida. Pero realmente es muy bonito lo que está diciendo este hombre. Quiero decir, nosotros hemos estado muchos jueves en la Lupe viendo los monólogos de Veneno, Lady Veneno, sí. de Lady Veneno, joder, y es que es gente que de verdad va a ganarse el pan, y hace el mismo show, haya dos personas o está el bar lleno, hace unos monólogos, hace Que nunca son el mismo muchas canta, veces, sí. claro, hace sorteos, o sea, quiero decir que es gente que al final admiramos mucho porque son artistas de Valladolid, Sí. artistas que están allí, que llevan una puesta en escena, ¿sabes? Acid Alice, por ejemplo, Sí, ¿no? Acid Acid Alice. que es que, joder, es otra drag queen de aquí, increíble, entonces Creo que eso nos ha inspirado mucho a la hora y, de. Sí, a la hora de trabajar esto. sentimos profundo respeto por, Sí. por este sector. Sí. Aquí. Me encantan esos coros. Con lo del No, disco. en estos coros a mí me dijeron, mira, ¿ves cuándo se acaba el piano? Pues tienes que llegar aquí. Y yo, muy bien, gracias. No, y luego encima una mención que te voy a hacer al final que te vas a cagar. A nivel de letra sí que me parece interesante aquí comentar el tema de esta primera parte de ser el lagarto en tu licor, ser esa especie prohibida, por las noches seré tu esclavo, fiel guardián de tus días. Me parecía muy bonito la idea de que esta pareja, esta idea que se ha hecho este hombre, tuvieran una relación basada en el mundo del BDSM, ¿no? En plan de ser el lagarto en tu licor es literalmente estos licores chinos antiguos, si no recuerdo de casa de mi abuelo, que tenían un lagarto por dentro. macho, que nos llamó la atención muchísimo. Tenían un lagarto por Sí. dentro y que si vais a Indonesia, Singapur... No, sí. o escorpiones, lagartos, Claro. cositas así. Entonces, Sí. me parecía Sí, muy sí. bonito que este tío directamente lo que está diciendo es: yo por las mañanas voy a matar por ti, por las noches me puedes hacer lo que quieras, porque esto realmente es parte de mi mundo. Sí, bastante algo guay. de ese Sí. estilo. Me han llamado fracasado. Adiós, mundo por testigo. Yo te haré un hombre casado. Como me mola el DJ. El DJ sí. El violín, precioso. Este cambio encima, al principio Sí. me voló la cabeza. Sí.
Fíjate esto. Increíbles as. Esto de aquí, un momentito, parado, por favor. Sí, vamos a parar. Porque esto de aquí estábamos ensayándola, estábamos practicándola un poquito y tal, digo yo. Fue un poco combinación de idea que hicimos al final, porque la idea que tenía yo en la cabeza, que se me ocurrió, porque decía, era una tercera, una quinta que se hacían ahí, siempre me estoy imaginando ahí como que fuese Hakuna Matata, macho. Timón y Pumba cantando justo Hakuna Matata. Sí. Y dices tú, tío, joder. Este tema es maravilloso porque vale todo. Vale Sí, todo no, eso- y cuanto más sumas, más mejor queda. No, macho, pero es increíble. encima es que no sobra nada. Hay también por ahí un piano que tocó Diego durante la grabación, que es absolutamente increíble. De repente esto empieza a tener un toque casi de Elton John durante los pre-chorus. Sí, exactamente, me recordó mucho a eso, sí, muy Rocketman, tío. Un sabor increíble, la verdad, este tema. La noche te trató, la ciudad es pura luz en el escenario. Nuestra drag queen del extra radio. Bueno, hay que decir. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Björn Malmrus Y y de su este- acordeón. Y de este puente en general, la verdad. Y luego suena tu trompeta por ahí. Sí, la trompeta de Chegui. Sí, ahora es cuando empieza. Aquí la melodía principal la hace el violín, con una melodía preciosa, la verdad. Pero que digo yo, es que encima, con lo tan ranchera, tan mariachi que me resulta este momento precisamente de la canción, que digo yo, tengo que meter la trompeta, que al final la metí tanto la base como doblada con la tercera voz, con una tercera por encima, perdón. Y es que dices tú, es que queda genial, tío. Sí, la verdad es que nos hizo todo esto nos hizo increíble gracia el pensar en el de Vanis Privateers hablando español, y no sé qué queda del copón. Y en estos momentos tengo que decir que esto era un puente que surgió durante un ensayo, en plan, a nivel conceptual, surgió durante un ensayo, no es una cosa que trajera yo preparada. De hecho, de este tema realmente la composición la llevamos ya que me he hecho una mano con las estrofas, yo traje los precursos y los coros, y realmente fue durante varios ensayos cuando le pudimos dar forma. Fue una cosa muy grupal, realmente, porque no fue nada fácil darle forma a esta canción, porque yo tenía unas ideas bastante dispersas, pero joder, la verdad es que en este puente yo me di cuenta de que, tío, que afortunado soy de compartir una banda con gente que sabe tanto de música, la verdad. Porque, wow, una cosa que realmente estaba en mi cabeza sonando en plan, bueno, pues esto creo que estaría muy bien, un puente así como rollo cabaret. Les dije, pues estaría muy bien un rollo cabaret. Y dijeron, luego, no se hable más. y luego, tío, digo esto y digo, pero esto es cojonudo, tío. O sea, esto no se me hubiera ocurrido a mí en 1200 años, tío. Y entonces es maravilloso, la verdad, de verdad. O sea, es increíble este concepto. Una mirada y un chiste cruel y me tienes. Los timbres que haces en cada sección me encantan, Sí. tío. Mírate, eres toda una diva. Toma manual de purpurina. No es tan duro ganarse. Aquí el piano increíble. Y aquí, ahora voy a parar. Páralo un momento aquí, por favor, te lo pido, porque aquí. Lo siento por parar aquí, pero es que digo yo, te tengo que dar la mano, porque esto fue, si no recuerdo mal, la primera toma que hicimos en el estudio de grabación, que aquí literalmente te sacaste el rabo diciendo. Pues se toma por culo, voy a una octava por arriba. Dices tú, joder, hermano, tanto que te quejabas de este tema, que está muy alto, está muy alto. Sí. Y aquí, a la primera, porque creo que lo grabamos 3-4 veces, no me acuerdo ahora exactamente, te sacaste el rabo diciendo, en el escenario, con un pedazo de chorro de voz, y ya llevabas un rato grabando, que dices tú, ya es difícil. Sí. Enhorabuena, macho. Gracias, tío. Aquí es verdad que con este tema a nivel vocal sufrí bastante. He llorado bastante, les he llorado mucho durante la composición de ese disco, la verdad. En plan, ¡ay, que estoy muy alto! Pero realmente esa canción la compuse yo, entonces tampoco es que ¿de qué me voy a quejar? Pero al final hubo una este tema realmente yo me lo pasé muy bien grabándolo, me lo pasé grabándolo con una sonrisa. Y bueno, también fue muy guay aquí el último chorus. Yo me enamoré tanto de la línea de bajo que hizo Jack en este tema, que dije, creo que sería absolutamente increíble si Diego se trajera la guitarra solo para grabar esto, porque realmente es increíble. Hay unos que, sí, yo quería hablar de ese. Sí. Que lo has dejado a la mitad, cabrón. Sí. Y Dale un poco para nada, atrás. Veamos un poco para atrás. Eso es la hostia. Es increíble. Es que este tema es muy Ese redondo. falsete, tío, ese falsete. Nuestra drag queen del extra radio. Vale. Arpegio final. Es que Lolita, una de nuestras favoritas, la verdad, del disco.